Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró las semillas entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Amén. Acompáñame a orar una vez más, familia. Padre Dios, te damos tantas gracias porque lo leído va con lo cantado, y es que nosotros celebramos. Nosotros damos tantas gracias a ti, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, porque en realidad el que estemos aquí es un milagro de gracia. Es un milagro de gracia, sea porque nos han invitado o ya somos parte, sea porque hayamos deseado venir voluntariamente o por compromiso. Deseamos, Señor, que hoy tú te muestres a cada uno de nosotros, Señor. Que hoy tú muestres tu gracia, tu bondad, tu amor, tu justicia, tu santidad, al ver que la vida nuestra te pertenece a ti. Y nosotros como creyentes queremos que esta vida sea ordenada según el diseño y el propósito tuyo, para que entonces cumplamos lo que hemos sido salvados para dar fruto, para vivir vidas cambiadas, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Quizás te pregunto, ¿cómo se caracteriza la vida de un creyente? Es decir, ¿qué es lo que distingue a un creyente? ¿Cómo tú podrías resumir en palabras breves si alguien se acerca a ti y te dice, bueno, ¿qué se trata? ¿De qué se trata la vida cristiana? ¿Cómo se vive para Cristo? ¿Qué es ser un creyente? Bueno, quizás algunos tenemos experiencias amargas, difíciles, dolorosas, donde realmente podemos llegar a decir, bueno, la vida cristiana no ha sido tan fácil. No ha sido una situación de color de rosa donde todo ha sido fácil, donde vine a Cristo, mi matrimonio se resolvió, es decir, solucionamos las diferencias, o también ser creyente, y posiblemente al ser creyente me he visto que me veo enfrentado a más pruebas, más difícil todavía. Al parecer, como alguien me decía en un momento atrás, bueno, mi vida se me ha puesto más difícil. Me doy cuenta de áreas de mi vida donde tienen que ser cambiadas. Me doy cuenta que anteriormente, cuando yo podía decir, yo las podía ver y decían, mira, antes las ignoraba, ahora me doy cuenta y me percato de las áreas que yo soy tentado. Como que de alguna manera al ser creyente ahora se me abrieron los ojos y mi pecado y las dificultades, y veo más de cerca mis luchas. Bueno, podríamos decir que la vida cristiana, por un lado, se ve como si fuera un ejército que está en campo de guerra, en campo de batalla, y nos vemos más lesionados que bendecidos. Permíteme darte otra cara a la luz de lo que nos leyó, y es que la vida cristiana es una caminata de fruto espiritual. Es decir, no es un momento instante que crece y ya fruto increíble. No, esto es una caminata espiritual. Es como un árbol bien plantado que en su tiempo da fruto. Vamos a cambiar el micrófono. Ya la iglesia sabe que esto es parte de nuestra dinámica. Estamos tratando de arreglar, así que gracias por su paciencia. La vida cristiana nuevamente es como un árbol bien plantado que da
su tiempo da fruto. Es como un árbol bien plantado que cuando va creciendo, echa su rama, y no simplemente echa sus ramas, pero sus ramas también sirven para que otros vengan a descansar y de alguna manera descansar en su sombra. Es como una fuente de agua de vida que dentro de nosotros se moviliza y se extiende. Es una fuente de nosotros que llega a otros y brota lo que es esta agua para vida eterna. Es vestirse del nuevo hombre. Eso es lo que es ser creyente, es vestirse del nuevo hombre para que entonces este nuevo hombre, entiéndase mujer y hombre, se vaya renovando cada vez más a la imagen de aquel que nos redimió y nos perdonó, y este es Cristo. Es una vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para hacer morir lo que todavía está entre nosotros y la carne. La vida cristiana empoderada por el Espíritu Santo es aquella que lucha contra aquello que tú y yo sabemos que es contrario a Dios. La vida cristiana lucha contra las obras de la carne y entonces en dependencia al Espíritu de Dios vive según el orden y el diseño de Dios. Yo espero que como creyentes lleguemos a un momento en nuestra vida donde al examinarnos podamos decir: yo no quiero más vivir así. Si se supone que somos creyentes, es decir, seguidores de Cristo, se supone que llega a haber un momento en tu vida donde aún post Cristo, es decir, post salvación, tú digas: no puede seguir siendo así, no puedo seguir viviendo de esta manera, no puede ser que yo siga de alguna manera pecando en esta misma área. El creyente no perfecto, pero que da fruto, él va mirando, ella va mirando qué áreas de mi vida no lucen como Cristo. Porque como vamos a ver esta mañana, esta parábola se trata de que aquel que se le sembró esta semilla, da fruto. Y hay diferentes frutos, pero si eres creyente, tienes que dar fruto. Y como creyente no puedes decir: bueno, con tal que dé una manzana al año está bien. No, con tal de que des frutos, evidencias que lo que te caracteriza a ti es que eres una seguidora de Cristo, eres un seguidor de Cristo con este deseo de ser más como Cristo y opacar y matar todo aquello que es contrario a Dios. Se supone lo que es un creyente, que da estos frutos por la gracia de Dios, porque es un deleite obedecer a Dios. Es este intercambio que tú sabes que pecar, uno, ofende a Dios y va a traer dolor a tu vida, pero las bendiciones de obedecer a Dios y agradarle a Él son un deleite. Entonces el ser creyente no es ser perfecto, pero sí es seguir al perfecto. Ser creyente no es ya llegué a la gloria, pero el ser creyente que va camino a la gloria va buscando cómo su vida luce más como Cristo. Y para este creyente que va a lucir como Cristo, Dios va a permitir, como vamos a ver, diferentes aflicciones, pruebas, no para acabarte, pero para acabar tu pecado y entonces así crecer y crecer y crecer. Ahora tú te preguntarás: ¿cómo se vive así? ¿Realmente cómo se vive dando fruto? Bueno, precisamente vamos a ver que vivir de esta manera es un milagro. El vivir dando fruto es un medio de gracia por el Evangelio de Cristo, siendo el mismo Evangelio que te capacita diariamente para lucir más como Cristo. Entonces, en esta parábola, que son 20 versículos que vamos a estar viendo hoy, son bastantes versículos. Déjame desarrollarlos en 2 puntos, por así decirlo. Lo primero, vamos a ver el fundamento de la parábola. En realidad lo que tengo en mente aquí son los versículos del 10 al 12. Ese es el fundamento. Si tú le preguntas a Cristo o al texto: ¿por qué decir esta parábola y bajo qué base Cristo lo está diciendo? Él está diciéndolo según Marcos 4 del 10 al 12. Pero antes de llegar allá vamos a ver obviamente los versículos del 1 al 12 para después entonces ver la explicación de Jesús en los versículos del 13 al 20. Así que hoy yo quiero que tú tengas tu Biblia más abierta que nunca. Tomes un lapicero, tomes notas, te preguntes al texto y vayamos caminando juntos, porque nuevamente una de las cosas que queremos dar a conocer como iglesia es que aquí nosotros enseñamos y creemos la palabra de Dios. Entonces, si tú tienes la Biblia como creyente, tú la abres, la estudias, la marcas, se puede marcar la Biblia, entonces ráyala, subráyala, estúdiala, porque hoy vamos a caminar por varios versículos que yo quiero que tú puedas ver cómo Cristo enseña esto en su parábola. Entonces, primero que todo, vamos a ver el fundamento. Hace unos domingos vimos que las parábolas son este instrumento, método de Jesús para enseñar.
Son estos instrumentos que él usó para traer verdades en un lenguaje de aquel momento, un lenguaje común, pero no simplemente era enseñar con un lenguaje común, un ejemplo, pero era enseñar verdades. Pero las parábolas vimos que tienen doble intención. Por un lado son parábolas que muestran la enseñanza de la gracia de Dios, es decir, para entender su mensaje tiene que haber gracia de parte de Dios. Por otro lado, las parábolas también tienen un juicio, es decir, escuchando no vas a escuchar, viendo no vas a ver. Y el fundamento de dicha verdad se encuentra en el versículo 10, que vamos a llegar allá, pero todavía no. Por lo tanto, Cristo toma este tiempo, esta oportunidad, para nuevamente dar una parábola, pero Él toma la explicación exclusivamente para los suyos. Esto lo vamos a ver más adelante, para aquellos que Él quiso. Entonces, Cristo hace algo y se dirige a la multitud con este mandato: escuchen. Yo no sé si tú te diste cuenta, pero por lo menos en nuestros versículos y los versículos de la próxima semana, él menciona esta palabra por lo menos tres veces. Por ejemplo, cuando tú vas al capítulo 4 donde estamos, en el versículo 3 comienza con esto: escuchen. Cuando tú saltas del versículo 3 y vas al versículo 9, Cristo vuelve y repite y dice, y añadió, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando tú saltas al versículo de la próxima semana, que es el versículo 23, dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, tres veces, y lo que podemos conocer e interpretar de esto es que las parábolas lo que están buscando es que escuches lo enseñado. No es darte una imagen para que tú te pierdas en el viento. La enseñanza de Cristo está buscando tus oídos. Está buscando que tus ojos vean lo que está frente a ti, que tus oídos escuchen el mensaje de la boca de Jesucristo apuntándose a sí mismo. Sin embargo, Cristo muestra que solamente algunos van a escuchar. La pregunta que debe atormentarnos en el buen sentido es, ¿quiénes son estos? ¿Cuáles son estos? ¿Por qué algunos van a escuchar y no todos? Y si tú no te has hecho la pregunta, tú tienes que leer más la Biblia. Porque de Génesis en adelante toda la Biblia va a responder a la pregunta: ¿cómo se puede conocer a Dios? ¿Cómo puede ser posible que el Creador se dé a conocer? ¿Y cómo puede ser posible que algunos sí le conocen y otros no le conocen? Unos sí le obedecen y otros no le obedecen. ¿Cómo puede ser posible tal cosa? Bueno, en estos versículos, con estas parábolas, vamos a dar así decirlo, una base fundamental y necesaria para que tú entiendas cómo es posible que esto es posible. Bueno, primero que todo, Cristo lo responde nuevamente en el versículo 10. Adelántate un poco ahí para antes de entrar a la parábola. Ese es el piso de la parábola, por así decirlo. Versículo 10, cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Las parábolas como instrumento de las enseñanzas del misterio de Dios. Y si tú has estado caminando con nosotros, estamos caminando por el Evangelio según Marcos, tú ya has escuchado qué sería este misterio. El misterio no es ponerte tu gorra de investigador y salir afuera cuál es este misterio. Tu tarea no es mirar a tu corazón y preguntarle, querido corazón, ¿cuál será el misterio de Dios? Porque como vamos a ver, tu corazón no es una fuente segura para buscar el misterio de Dios. Ni tampoco es decirle a tu mente de manera de intelectual y decir, déjame razonar y pensar a ver cuál es el misterio de Dios. Porque por sí solo no se puede conocer el misterio de Dios. Ahora, ¿cuál es el misterio de Dios? Bueno, lo hemos visto ya en el capítulo 1, versículo 14 al 15. Déjame recordarte, porque esto es lo que Cristo está volviendo a decir con que el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Bueno, versículo 14 del capítulo 1. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. A ustedes se les ha concedido o se les ha sido dado el misterio de Dios, el misterio del reino de Dios. El misterio del reino de Dios es la persona de Cristo. Pero si te diste cuenta, se les ha dado, se les ha sido otorgado, se les ha otorgado ver el misterio que no es revelado por ti mismo, es revelado por Dios mismo a las personas que Él desea revelarle este misterio. Por lo tanto,
aún antes de entrar en las parábolas, si tú puedes escuchar esto y de alguna manera es música ante tus oídos, que yo puedo ver a Cristo, es obra de Cristo, es gracia de Cristo. Y si por alguna razón tú no logras entender esto, no comprendes, no te es llamativo, no te apela al corazón, la mente, y decir yo quiero más de Cristo, querido amigo, ora para que en esta misma mañana por gracia Él se muestre a tu vida, te revele el precioso misterio y es la preciosa persona de Cristo. Ahora, ¿cómo es que unos responden y otros no? Bueno, nuevamente, lo que Cristo hace aquí en el versículo 10 es fundamentar su enseñanza con un profeta. Cuando tú piensas en eso, dices, ¿qué profeta en la Biblia usó estas mismas palabras? ¿Por qué es que Cristo cita a un profeta para dar fundamento a su enseñanza? Bueno, yo creo que vayas allá porque no vamos a entender la parábola sin antes ir a este profeta que Cristo menciona. Entonces yo creo que vayas conmigo a Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10, porque aquí se encuentra uno de los mensajes más difíciles. Todos conocemos hasta Isaías 6 del 1 al 8 por ahí, que Isaías vio el templo del Señor y vio ángeles cantando santo, santo, santo es el Señor, y vemos que el Señor se pregunta ¿a quién enviaremos? Isaías dice heme aquí Señor, envíame, y nos quedamos ahí. Ahora, el mensaje que fue dado a Isaías por el Señor no es cualquier mensaje, es un mensaje difícil y de juicio. Envíame a mí. A ver si nosotros quisiéramos ser enviados a decir tal cosa. Mira lo que dice el versículo 9. Él dijo, ve y dile a este pueblo. Este es el mensaje de Isaías que tenía que hacer el pueblo de Israel. Escuchen bien, pero no entiendan. Espera. Dame otra tarea porque esta no la quiero yo. Hey, escuchen, pero no van a entender. Esto no es un mensaje fácil. Miren bien, pero no comprenda. Escucha esto. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepienta y sea curado. Cuando Cristo fundamenta esta parábola, cita esto y le dice a ustedes se les ha sido concedido el que entiendan el misterio del reino de Dios, es decir, que ustedes me vean a mí, a Cristo, y digan tú eres el misterio que estábamos esperando, pero a otros no va a pasar así. Por un lado tenemos este mensaje de juicio que trae las parábolas, pero a la misma vez el mensaje de las parábolas junto con Isaías mismo es un mensaje de redención. Ahora, si nos quedáramos ahí, podríamos decir, bueno, la tarea de Isaías realmente era bien difícil y sí que lo fue, pero a lo largo de Isaías, yo quiero leerte, no todos por el tiempo, pero por lo menos algunos de los versículos que a lo largo de Isaías, tú ves que el profeta tenía también una esperanza, que vendría un tiempo donde lo que él estaba diciendo ya no sería así. Que en el tiempo donde unos no veían, no escuchaban, vendría un tiempo donde por gracia del Redentor algunos podrían ver y algunos podrían escuchar. Este es el tiempo en el cual estamos por la obra de Cristo. Pero antes de ir allá, yo creo que tú veas ahí mismo en Isaías, capítulo 29, ve conmigo brevemente, porque no logramos apreciar la primera parte del mensaje de Isaías sin lograr apreciar lo que vendría en su tiempo. Isaías 29, mira lo que dice el versículo 18. En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Ese es el tiempo que vendría. Es el tiempo en el cual Cristo está aludiendo y diciendo este es aquel día. No simplemente esto, sino el capítulo 32, puedes ir conmigo ahí brevemente, versículo 3 dice lo siguiente: no se cegarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen escucharán. El corazón de los imprudentes discernirá la verdad. Cuando llega Cristo, como el misterio de Dios revelado, el reino de Dios inaugurado, la ceguera espiritual y el oído sordo para escuchar lo de Dios es quitado. Lo glorioso del misterio de Dios
únicamente revelado, escuchado por la obra de Dios. Nadie se quita la ceguera espiritual, ni nadie se quita la sordera espiritual, sino es una obra soberana de Dios que dice, tú mira, tú escucha. Y esto es lo que vamos a ver en la parábola que estamos estudiando esta mañana. Entonces, el escuchar no es un asunto de una habilidad nuestra con nuestros oídos físicos, sino es un asunto de que tú puedas por gracia oír con la mente, o escuchas la palabra, la abrazas con tu mente. Es un asunto de creer con todo tu corazón y de responder sí en fe, abrazando toda tu vida, con toda tu vida, la obra y la persona de Cristo que dio su vida por ti y por mí. Es abrazar completamente toda la obra de Cristo. Nuevamente, ¿cómo alguien puede responder así? Solamente por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Ahora, tú podrás decir, bueno, si yo no respondo así, entonces yo voy a esperar que de alguna manera venga la gracia de Dios. Bueno, si tú no has respondido así, tú puedes clamar por la gracia de Dios. Y si la gracia de Dios va a venir a ti, va a venir a ti. Porque precisamente el responder de tal manera es un asunto del favor de Dios con la persona de Cristo, que al escuchar este mensaje de la palabra de Dios, tú puedas venir a Él. Puedas dejar todo aquello que no le pertenece a Dios y le ofende a Dios, para entonces tú venir y escuchar las palabras de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos oídos y vista natural. Es decir, nosotros sí escuchamos, pero es todo aquello que nos aparta de Dios. Por naturaleza, nosotros tenemos oídos para escucharnos a nosotros mismos. Tenemos oídos para escuchar lo que el mundo nos ofrece. Tenemos ojos bien grandes y oídos bien grandes para escuchar lo que Satanás nos quiere decir. Y lo que el Evangelio de Cristo hace es darte ojos para Él, darte oídos para Él, darte ojos para que entonces tú le veas a Él como lo precioso que Él es, y darte oídos para que, como Juan 10 dice, al escuchar su voz, la voz del gran pastor, sus ovejas lo conocen y le siguen. Por lo tanto, el seguir a Cristo para ver a Cristo es obra de Cristo. Es obra única de su gracia, que tú le puedas ver a Él, conocer a Él, desearle cada vez más. ¿Para qué? Para que entonces tú conozcas el Evangelio transformador de tu vida. Y digo Evangelio transformador porque la salvación y el Evangelio no es simplemente ese momento en el cual tú profesaste a Cristo. El Evangelio transformador es aquel que va a cambiar tu vida. No es simplemente en aquella etapa que levantaste, fuiste al frente, dijiste o como haya sido. El Evangelio transformador que es y compra esta vida, cambia esta vida. Por lo tanto, es lo que vamos a ver, que puede ser que dentro de nosotros tengamos este tipo de estas cuatro personas que vamos a ver en las parábolas. Y tu tarea ahora es discernir con este fundamento, preguntarle al Señor, ¿cuál y quién de estas personas soy yo? Y que este mensaje te lleve a escuchar estas cuatro personas con los mismos corazones, como vamos a ver, pero que por gracia hay unos que escuchan. Hay unos que pensaron haber escuchado. Posiblemente hay uno aquí que diga y sea honesto, no, yo no creo en Cristo. Yo no soy un seguidor de Cristo, yo no vivo para Cristo. Bueno, sería un diagnóstico fácil para ti decir, mira, yo soy en el número 1. Pero hay algunos que están en el número 2 y número 3 y es el más complicado. Porque tú puedes decirte que eres creyente y en realidad no eres creyente. Y lo digo de una vez para que cuando lleguemos al 2 y al 3, tú no cierres tus oídos, pero clames a Dios para que cuando lleguemos al 4, tú digas, yo quiero esto, Dios. Yo quiero ser uno de estos de buena tierra. O yo soy uno de estos que por gracia quiere ver más fruto en su vida. Por lo tanto, la parábola entonces busca que nosotros entendamos tanto el poder de la palabra que por gracia salva, como el poder de la palabra que trae juicio ante la ceguera espiritual. Estamos hablando de un asunto de poder. Y solo la palabra de Dios quita toda ceguera espiritual y quita toda sordera espiritual. Solo la palabra de Dios hace tal efecto. Y como decíamos en esta mañana, Fernando le decía y explicaba que creemos en la predicación de la palabra. Lo que tú necesitas más es la palabra de Dios. Y lo vamos a ver con esta parábola. No simplemente necesitas escuchar domingo tras domingo y ser parte de una iglesia comprometida con la palabra, no con el sueño de anoche, no con la revelación supuesta de mañana. Tú necesitas una iglesia que eleve la palabra,
que eleve la palabra, porque al elevar la palabra, ¿sabes a quién estamos elevando? No al hombre, al Señor. Y tú necesitas la palabra no de domingo a domingo, tú necesitas la palabra de lunes a lunes, de domingo, en ese sentido, toda la semana a que llegue el domingo, para ver frutos en la palabra de Dios que hace ese efecto en tu corazón. Entonces ahora sí, vamos a entrarnos los próximos minutos a la explicación de la parábola. Damos el fundamento, ahora sí, los versículos del 3 al 20, aunque Cristo en los versículos del 3 al 8 nos da la parábola, y ya del 13 al 20 da la explicación. Entonces yo voy a leer la parábola solamente como Cristo la dice, y después entonces vamos a ver su misma explicación. Qué glorioso Cristo que nos da una parábola y nos da su explicación. Entonces, en breves palabras, nuevamente, Cristo dice en el versículo 3 al 8 lo que es esta parábola. En el versículo 9 dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, él comienza su parábola diciendo y dirigiéndose a la multitud, diciendo que la semilla cayó en 4 terrenos. Primer terreno, cayó junto al camino. Esto quiere decir que cayó en el sendero. Hagan de cuenta que esta fila de aquí con esta fila es donde están los sembraderos, y esto de aquí es el sendero. Este es el camino, que es duro, que normalmente se hace por medio de caminata continua, donde aunque no hay cemento, esta tierra ahí se hace durísima, como si fuera un cemento. Cristo dice que aquellas semillas cayeron en aquellos senderos. No cayó en el campo, sino cayó en un sendero. Bueno, ¿qué dice Cristo? Vinieron las aves y se la comieron. No vamos a entrar en la explicación, estoy diciendo simplemente lo que Cristo dice con esta enseñanza antes de mudarnos a la explicación. Número 2, parte de la semilla cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra. Ahora, yo no crecí en un campo, entonces yo tuve que investigar todo esto que era. Yo crecí en edificios, yo no sembré nunca nada, hasta posiblemente mudarme a Minneapolis, que sembré una cosa de tomate por ahí y no sé si dio fruto. Entonces yo no soy muy experto en esto, pero un pedregal es curiosamente aquello que donde hay tierra, pero debajo hay piedra. Hay ciertas piedras, rocas que por la superficie no te permite ver. Entonces, al tirar las semillas, caen en estos pedregales donde aparentemente, como vamos a ver, la semilla se siembra. Pero Cristo dice, brotó, pero no tenía profundidad. Entonces salió el sol y se quemó por no tener raíz y se secó. Se siembra, da frutico. Pero cuando va a echar más raíz, este pedregal, hay piedras que no le permite echar fruto. Un fruto fuerte, sólido y duradero. Ahora, número 3, otra parte de las semillas cae entre espinos. Podríamos decir entre mala hierba. Esta mala hierba o los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero hay una cuarta semilla, por así decirlo, que es la palabra, que cae en otro terreno. ¿Cuál es ese terreno? El buen o la buena tierra. Y lo que caracteriza esta buena tierra es que crecieron, se desarrollaron, dieron fruto y se produjeron. Esa es la parte, por así decirlo, la parábola. Hasta ahí, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y dice, espérate, explícame un poquito más de eso. Porque entendemos la primera parte, pero explícanos un poco más de cómo esto se ve hacia nosotros. ¿Cómo se ve estos terrenos? Porque no viniste esta mañana para aprender de agricultura. Tú viniste a aprender de cómo es que Cristo usa un ejemplo común y corriente para hablar sobre tu corazón, amado creyente y amado amiga y amigo. ¿Cómo es que Cristo usa esta parábola para hablar a nuestro corazón? Por lo tanto, nuevamente, Cristo, como dije yo, le recuerda que la única manera de entender lo que Cristo acaba de decir es que por gracia se te revele a ti lo que Cristo acaba de decir. Es una obra sobrenatural en ese sentido. Es una obra de gracia que el Señor muestra. A esta obra de gracia es lo que la Biblia llama como la obra de la elección soberana. Dios desde la eternidad ha escogido para sí un pueblo de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, donde por gracia un día millones de millones estarán en dicha gloria cantándole a Él: digno eres tú de ser adorado porque tú fuiste crucificado, tú te entregaste por nosotros. Pablo dice en Efesios 1 que desde antes de la fundación del mundo nos predestinó. Él nos llamó
Ahora, ¿por qué a unos y no a otros? No es la pregunta que vamos a responder, pero la respuesta bíblica básica es gracia, como vamos a ver. No hay nada especial en ti para que Él te escogiera a ti. Lo especial en ti se debe a su gracia en ti. Porque bien pudiera Dios haber dicho después de Adán y Eva, no salvo a nadie, y esto no fuera injusto de parte de Dios. O Dios pudo haber dicho después de Adán y Eva, cuando cayeron, cuando desobedecieron y faltaron contra Dios, voy a salvar a uno de toda la raza humana, y esto no fuera injusto de parte de Dios. La pregunta del millón es por qué Dios salva. La pregunta del millón es porque Dios escoge para sí a gente imperfecta como nosotros, a gente que todavía escoge pecar en vez de ceder ante el Señor. La pregunta del gran millón que la Biblia presenta es cómo este Dios santo, bueno, perfecto, ponga su mirada en gente imperfecta, mala y pecadora como nosotros. La Biblia misma muestra al Dios soberano, mostrando su gracia electiva, su gracia soberana, salvando. ¿Por qué? Porque a algunos se les dio esto. Porque hay unos que están afuera, dice Cristo, como leyó Elmer en el versículo 11, cuando él dice, a ustedes les ha sido dado el ministerio del reino de Dios, decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. ¿Quiénes son los que están afuera? Bueno, seguro fueron los que escogieron estar afuera. No, porque todos escogeríamos estar afuera. Y la diferencia de que el que escoge estar afuera es que no quiere estar adentro. Pero la diferencia de que el que está adentro no fue que escogió estar adentro, fue que por gracia de Dios desde la eternidad dijo, tú eres mío. Por tanto, tu propósito de vida se debe a un dador de dicha vida que es Dios. Él te llamó para Él. Él te dijo, a pesar de tú estar corriendo en dirección opuesta a Él y contra Él, porque no hay ni uno bueno, ven a mí. Y Él nos llama hacia Él. Por lo tanto, no hay persona, cualquiera que esté pensando ahorita, uy, pero es injusto de parte de Dios, porque qué tal si alguien quiere, pero él no quiere, Dios no quiere. No, no hay persona que deseando ver a Jesús, Jesús le diga, no vengas a mí. No hay persona que deseando escuchar de Jesús, Jesucristo le diga, no me escuches a mí. No, lo que vamos a ver con el primer terreno es una explicación de todo nuestro corazón. Y es que nuestro corazón previo a Cristo está duro, está durísimo, como una roca, como una piedra, como el profeta Ezequías dice, una piedra dura que no responde para con Dios. Pero me estoy adelantando y vamos a llegar allá. Por lo tanto, de modo que para nosotros ser perdonados, convertidos, se necesita percibir y entender. Pero para percibir y entender se requiere la obra soberana de Dios por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia de tapa a tapa dice, el autor de la salvación es el Señor. Él es el autor de la salvación, Él es quien compró la salvación y Él es quien aplica la salvación. Tú y yo somos vasijas de gracia que nos ha escogido desde la eternidad para que le conociéramos a Él. Ahora sí, entonces entremos rápidamente en estas cuatro terrenos que son cuatro corazones, ¿verdad? Eso es lo que primero que hace Cristo. Ahora sí, explicarlo. Él dice que la semilla nuevamente es la palabra de Dios. De ahí inmediatamente ya olvídate de la semilla como si fuera un fruto o algo. Haz que la semilla en tu mente sea la palabra de Dios. Lo que Cristo está diciendo es cuando la semilla es predicada, entregada, la palabra de Dios es predicada y compartida, cae en cuatro terrenos que son cuatro corazones. Cuando la palabra es anunciada, sea con un vecino, y de pronto tú dices, pero este vecino no ha compartido de Cristo y nunca responde a Cristo. Bueno, primero que todo, que si está vivo, hay esperanza todavía. Con este familiar que yo le he compartido de Cristo, ¿qué pasa? ¿Por qué este sí respondió? ¿Por qué este no respondió? ¿Por qué tú respondiste y otros no? Es importante entender el terreno, el corazón de estos cuatro corazones. Primero que todo, antes de entrar, no hay nada diferente en cuanto a este corazón. No es que Dios hizo cuatro corazones diferentes. No es que al momento de crear Él dijo, bueno, el corazón de terreno duro, el corazón de los pedregales, el corazón de no. El corazón sigue siendo el mismo para todos nosotros. Entonces no hay diferencia en cuanto al terreno, el corazón. Hay diferencia en cuanto a aquel que obra el terreno en nosotros. ¿Se entiende esto? Hay una diferencia en cómo Él decide obrar en el terreno, no en que los terrenos sean diferentes. El terreno que es nuestro corazón es el mismo. Es su obra soberana la que decide obrar en nosotros. Entonces, primero que todo, la palabra, la semilla, cayó junto al camino, como expliqué yo, que son los senderos. Según Jesús,
Estas son las personas que al escuchar la palabra, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Nuevamente, este es el corazón que, como la Biblia lo describe, significa todo lo interno. El problema nuestro es que pensamos que nuestro corazón es aquella cosita linda dentro de nosotros. O sea, nosotros creemos que el corazón es lo tierno de nuestro ser. No. Nosotros tenemos una idea no bíblica de lo que es el corazón. Nosotros creemos que el corazón es lo puro, que hay otras cosas malas como las manos, otros órganos, otra parte del cuerpo, pero mi corazón no. Mi corazón de alguna manera está íntegro, es bueno, es la parte buena de mi ser. No, la Biblia, por lo menos en hebreo, usa 594 veces para hablar del corazón. Y te voy a leer algunas de las referencias. Primero que todo, significa lo interno de nosotros. Es aquello donde está puesto mis sentimientos, mis pensamientos, mis inclinaciones. ¿Y sabes qué dice 1 Samuel? Aún mi conciencia es relacionada como que si fuese mi corazón. Entonces, el corazón es aquello donde se sientan mis afectos, mis emociones, mis pensamientos, mis pasiones. El corazón es donde radica lo que más atesoro y aún lo que mueve mi vida. Por tanto, una mala pregunta para tomar una decisión es: ¿qué quiere mi corazón? Porque vamos a ver, es un gran problema, pero a la misma vez, por eso es que como iglesia damos énfasis a lo que Dios da énfasis. Para ver un cambio en tu vida radical y verdadero, no tratamos asuntos de afuera. Nosotros no tratamos síntomas espirituales, tratamos asuntos internos del corazón. Porque tú puedes cambiar tu comportamiento los domingos, pero cuando salgamos de aquí, somos lo que somos. Podemos cambiar nuestro comportamiento cuando estamos con otra gente, pero cuando yo estoy solo, yo soy quien yo soy. Nosotros somos criaturas de sí, deseosas de una buena reputación, pero criaturas que esconden su carácter. Y de haber un cambio en ti y en mí, querido creyente, se requiere la obra sobrenatural de Dios para que penetre ese corazón y lo cambie radicalmente. Esto es una obra de Dios. Por tanto, ¿cómo está tu vida hoy en día? ¿Qué cosas Dios sabe que obviamente tú sabes que las demás personas no saben? Ahí es donde hay que trabajar. Ahí donde tú tienes que rogarle a Dios: cámbiame desde adentro hacia afuera. Cámbiame para ser la persona que, aunque yo esté solo, yo soy quien yo soy. Que cuando yo esté con la gente sea un reflejo de quien yo soy en lo secreto. Pero nosotros tenemos todo al revés. Nosotros por compromiso cambiamos, por compromiso o beneficio hacemos ciertas cosas, pero delante de Dios le pertenece a nuestro corazón y deseamos ser más como Él. Por lo tanto, el corazón, según Isaías 47:5, es un corazón duro como los senderos. Es un corazón malvado, Jeremías 3:17. Es un corazón terco y rebelde, Jeremías 5:23. Incircuncidado, Jeremías 9:26. El pecado está grabado sobre la tabla de nuestro corazón, Jeremías 17:1. Por eso las palabras sabias de Jeremías, ¿sabes cuáles son? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y ahí es cuando el cristiano dice: gloria por Cristo. Gloria por Cristo, que es el único que puede realmente cambiar este duro corazón. Por lo tanto, la semilla que cayó junto al camino es la semilla que cae en todo corazón, que sin la obra de Dios llega y no pasa nada, y Satanás dice: no, este me pertenece. Por tanto, toma tu palabra, toma tu semilla, que este es mío. Sin la obra intercedora de Dios, ese corazón, como dice Satanás en 2 Corintios, él mantiene a los incrédulos ciegos para que no vean la gloria de Dios en la persona de Cristo. Esa es la tarea de Satanás. Pero no es que él sea muy soberano, es que Dios, a los que él ha llamado, los va a llamar. Entonces caminemos a lo próximo, que es la semilla o la palabra que cae en pedregales, que esos son piedras debajo de la tierra. Jesús dice: estas son las personas que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Ahora, cualquiera que lee dice: ay, ahí estoy yo quiero felicidad. Sigue leyendo, porque muchos han tomado decisiones por Cristo en base a emociones, por gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, escucha esto: cuando viene, y no si viene, pero cuando viene la aflicción
o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Ese tipo de personas son las que aparentemente tú les compartes de Cristo y dicen, sí, yo quiero eso. Y tú dices, wow, está sonriendo. Una afirmación que realmente quiere. Hay gozo en su vida, hay felicidad en su vida. Yo le quiero predicar a esta persona. Y la persona responde, comparte, abraza, dice que ha creído en la palabra de Dios y se ve como un buen prospecto para dar fruto. Uno se alegra de este individuo porque profesó a Cristo. Algunos quizás recibieron a Cristo en el sentido de confesar a Cristo o decir que habían creído en Cristo, porque lo que encontraron fue como que hay un intercambio de promesas a una mejor vida. Es como que estoy tan desilusionado en mi vida, pero mira, crea a Cristo y se te va a arreglar las finanzas. Ay, yo quiero eso. Mira, hay un problema en mi matrimonio e inmediatamente, mira, viene a Cristo y ya el problema se va a solucionar. Sin tener que pedir perdón, sin tener que hablar, sin tener que trabajar. Yo sí quiero eso. Pero eso no es la manera que Dios trabaja. Hay un problema en cuanto a tus hábitos, cualquiera que sean, pero ven a Cristo y Cristo te elimina todos de una vez. Yo quiero eso. Pero Cristo no es una fábrica en el sentido de cambiar personas de la noche a la mañana. Él cambia tu corazón de la noche a la mañana, en un instante. Pero el proceso de santificación es otra cosa. Y es un proceso que crece y da frutos. Esta persona quizás otra vez está en búsqueda de salir de un problema o una situación y vienen a Dios simplemente por la situación en vez de venir a Cristo porque Él es el Salvador. Viene nuevamente porque le ha ofrecido algo. Él me va a dar algo. En vez de venir a Cristo por quien Cristo es. Esta persona, el problema nuevamente es que es una persona con una fe muy superficial. Es una persona que no tiene raíz profunda. Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo de personas? Que se les ha vendido el cielo en la tierra. Y eso no es bíblico. Ese tipo de personas creen que yo vengo a Cristo y mi vida va a cambiar de la noche a la mañana. Esas personas creen que aún no van a luchar más con sus pecados. Esas personas creen que todo va a ser color de rosa. Pero por eso es que Cristo dice, pero cuando viene la aflicción y las pruebas y la persecución, cuando viene el trabajar en tu corazón, el Cristo obrar en ti por medio de circunstancias difíciles, tú dices, no, chao, me voy de aquí. Porque por naturaleza somos personas que le huimos a las aflicciones. No hay ningún creyente, por más que sea espiritual, que pueda decir, Dios trae la aflicción que tú quieras. No, eso no es cierto. Ahora, ¿que confiamos en Él en medio de la aflicción? Por supuesto que sí. Pero en medio de la aflicción es cuando tu fe es probada. Nosotros queremos un cristianismo que no me traiga prueba, que no me traiga aflicción. Pero eso sería trasladarte de aquí a la gloria. Pero es que no estamos en la gloria, estamos aquí en Sunrise por ahora. Por lo tanto, tú tienes que entender que las pruebas, cuando Cristo dice que aquel que viene se sembró la semilla y cayó en aquellos pedregales, viene la aflicción y la persecución y enseguida se apartan de ella. Ahora, es el cristiano que se le ha vendido nuevamente un cristianismo que es pare de sufrir. Es un cristianismo que te dice no vas a pasar aflicción, pero es todo lo contrario a la Biblia. Porque, por ejemplo, Pedro dice lo siguiente, en 1 Pedro, capítulo 1, de 5 al 9, lo voy a leer brevemente. Dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Escucha bien, hay gozo, se regocijan grandemente. Aunque ahora, por un poco de tiempo, algunos quisiéramos que fuera una semana. 2 años máximo, pero es que la aflicción viene y va y algunas veces se queda. Y dice aquí, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y tú dices, ¿y para qué Dios usa las pruebas? Luego yo ya no creí en Él, ya Él me salvó, luego ya no me puede guardar como que en un vidrecito para cuando llegue a gloria no me pase nada. No, porque es que Dios está más interesado en tu alma que en tu cuerpo. Porque tu cuerpo de alguna u otra manera va a ser renovado allá. Está interesado en tu corazón. Vienen las pruebas, dice Pedro,
sean afligidos para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que parece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Solo la Biblia y solo el cristianismo bíblico puede poner las pruebas con gozo. Porque el mundo y la religión y todo el demás están a poner las pruebas y el gozo aparte. Y el cristianismo en Cristo te dice, en medio de la prueba hay un gozo. En medio de la aflicción hay paz. Solamente por Cristo. De aquel que no abraza estas verdades, va a venir la aflicción, y créanme que lo he visto, aunque soy un pastor joven, he visto que en medio de la aflicción y de las pruebas, las personas huyen de eso. Huyen de eso. Somos alérgicos, tanto que en Estados Unidos, yo creo que en Colombia no había tanta alergia. Yo crecí comiendo todo, no había alergia. En Estados Unidos, donde yo me di cuenta que todo el mundo es alérgico a algo. Bueno, los cristianos en Estados Unidos, en todo el mundo, somos alérgicos a que trabaje en mi corazón. O sea, no te metas ahí, no me gusta eso. Hay áreas que cambiar en tu vida, Michael. No, gracias, yo me vacuné contra eso. No es que no hay vacuna para eso, mi hermano. Tú tienes que trabajar en tu corazón. No vas a cambiar, no vas a lucir como Cristo si sigues de este mismo lugar. No importa, Dios me ama así, Dios te ama así, pero no te quiere así. Dios quiere cambiarte. Quiere transformarte. El cristianismo no es aquel simplemente que tú viniste y levantaste la mano y ya. El cristianismo es ser más como Cristo, en pocas palabras. Y tú y yo tenemos que ser más como Cristo. Yo tengo que ser más como Cristo, porque eso es lo que Dios desea de nosotros. Por lo tanto, esta persona tiene una fe superficial, es una fe vacía, falsa, sostenida por emociones. Ahora, no simplemente es esta persona, sino que hay otra que dice Cristo que cayó en espinos. Esta es la que cayó en mala hierba. Según Jesús dice, estas son las personas que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Estas son nuevamente las personas que han dicho, yo quiero a Cristo más quiero las riquezas. Ahora, además, en una aclaración, Dios no está en contra de las riquezas. Y damos gracias a Dios que a algunos Dios les ha dado éxito en el sentido de empresarial, han levantado compañías, tienen profesiones y Dios les ha bendecido en ese sentido. Dios no está en contra de eso. Lo que nosotros sí sabemos, pero no somos honestos, es que Dios está en contra en que queramos los dos, en que le sirvamos a los dos, donde dame esto y yo te mantengo ahí. Y Cristo dice, es que tú no has entendido, yo gobierno eso. Y tu confianza no está en cuánto hay en tu banco, tu confianza es que yo gobierno tu vida. Tu confianza no son tus títulos o tu carrera. Tu confianza soy yo. Por lo tanto, este tipo de personas que se preocupan con las cosas del mundo, y by the way, como dice en inglés, esos somos todos nosotros. Y la tentación que quiero aclarar no es que estemos pensando que llega al cuarto para que yo esté ahí. No, la tentación es que llegando al cuarto nos vemos enfrentados con todo lo anterior, con pruebas, con aflicciones, aún con un corazón que, aunque ya es de carne, todavía lucha hacia el otro lado, y aún con preocupaciones del mundo, con qué voy a comer, qué voy a vestir, todo lo que se viene, nos preocupamos, estamos todavía en este mundo y en esta tierra. Por lo tanto, el ser el número 4, por así decirlo, no te hace ajeno a todo esto, te hace luchar contra todo esto, te hace tener un balance bíblico, un orden bíblico. Por lo tanto, hay que ordenar nuestras vidas y ordenar nuestras prioridades. Ese tipo de personas que caen en los espinos, o la palabra caen en los espinos, son personas que les gustaría escuchar de parte de la palabra de Dios que dijeran, mira, tú puedes amar al mundo y amar a Dios. Son las personas que les gustaría decir esto y esto. Son personas que les gustaría escuchar, mira, tú puedes servir al dinero y servir a Dios. Puedes temer a las personas y temer a Dios. Puedes buscar agradar a las personas y agradar a Dios. Pero la Biblia no habla en esos términos. La Biblia no te pone en medio. La Biblia te pone o en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas. Y no hay un punto medio. La Biblia también puede llegar a decirnos una historia que nosotros quisiéramos que fuera al revés. Nos da tristeza la historia del joven rico, que Cristo al decirle, ¿quieres seguirme? Sí, claro, ven. Ahora, ve y vende todo y sígueme. Y el joven rico se va entristecido por lo que Cristo le dijo, porque amaba tantas las riquezas que prefirió las riquezas que sobre Cristo.
el que es sembrado bajo este terreno de los espinos, que es preocupado por las preocupaciones del mundo y los engaños de la riqueza, quisiera que esta historia terminara, ¿sabes qué, joven rico? Ven con todas tus posesiones y sígueme. Ahí sí me gustaría. Pero es que Cristo nuevamente está detrás de tu corazón. ¿Qué es lo que tú más atesoras? ¿Qué es lo que más miedo te da que te quiten? ¿Qué es lo que más miedo te da que pase? Porque esas preguntas con sus respuestas van a mostrar dónde está tu corazón. Porque si lo que yo estoy atesorando tanto es tanto que si Dios me lo quitara, yo me vuelvo loco, me desesperaría, no sabría qué hacer. Posiblemente eso se ha convertido en tu Dios. Y tu ser de confianza, en vez de venir delante del Señor y como el salmista decir, si yo te tengo a ti en los cielos, ¿qué quiero yo en la tierra? Esto no quiere decir que yo voy a ser un vago y no voy a trabajar. Esto no quiere decir que no me importa si me cuido o no me cuido mi salud, que venga lo que venga. Eso no quiere decir esto. Quiere decir que hay prioridades sobre tu vida y Dios es el número uno sobre tu corazón. Por lo tanto, para vivir y no ser como este tipo de corazón, vamos a tener que escoger y decidir entre obedecer a Dios, temerle a Él o temer a las personas. Porque todos aquí estamos preocupados con tantas agendas que son elevadas ante Dios o puestas por encima de Dios, y lo que tenemos que hacer en muchos casos es, al ordenar nuestra vida, decirle a la gente no. No agradar a la gente porque queremos agradar a Dios. No temerle al que dirán, pero temer a lo que Dios sí sabe quién yo soy. El cambio de prioridades se tiene que hacer para dar fruto, porque este fruto viene de parte de Dios. Por lo tanto, lo triste de este tipo de personas que aún responden, pero cuando viene y las preocupaciones del mundo ahogan a esta persona, lo triste es que esta vida se convierte en una vida estéril, que no da fruto. Ahora, yo quiero hablar al creyente. ¿Estás dando fruto, querido creyente? ¿Realmente estás dando fruto? Ahora, yo no te estoy diciendo si tú misma crees que estás dando fruto. Las personas que te conocen, si estás casada o casado, el que está a tu lado, dice, ¿estás dando fruto? Porque tú puedes impresionar a otros. Pero a la persona que camina contigo diariamente y está diciendo, no, Michael, tú no estás dando fruto en esta área, esa persona que me conoce a mí. Ahora, dentro de la comunidad, ¿quién de tu comunidad, de tu iglesia te está diciendo, sí, mi hermano, hemos visto fruto? Es decir, no es que seas perfecto, no es que ya llegaste aquí, pero hemos visto que estás caminando y estás dando fruto. ¿Estás dando fruto? Porque parte de cambiar nuevamente es decirle a muchas cosas de nuestra vida, no, no. Y hasta que no entendamos que si buscamos otras cosas y no a Cristo, la vida se convertirá en lo que Salomón dijo, vanidad de vanidades. Y yo no creo que nadie quiere vivir así. El hombre que llegó a tenerlo todo y al final de sus días dijo, vanidad de vanidades. Tuve todas las mujeres que quise, vanidad de vanidades. Tuve todas las riquezas que quise, vanidad de vanidades. He tenido los templos más grandes, más grandiosos, vanidad de vanidades. Porque la vida con propósito solo se halla con aquel dador de la vida, y este es Cristo. Entonces, para ir cerrando, ahora sí déjame hablarte de corazón, que es el buen terreno. Este es el buen terreno. Lo que caracteriza a esta persona, Cristo dice, son los que oyen la palabra. Todos la escucharon, eso no ha cambiado. Todos oyen la palabra. Es como respondieron. Unos respondieron inmediatamente con un no, otros respondieron sí, pero no había profundidad. Otros respondieron, pero vinieron las preocupaciones y lo lograron. ¿Y qué es lo que caracteriza a este individuo? Bueno, la aceptan y dan fruto. Como dice el versículo 8, creciendo, desarrollándose, dieron fruto y produjeron unos a 30, otros a 70, a 60 y otros a 100 por uno. Quiere decir que entre los cristianos hay unos que van a dar un fruto más que otro. Pero cuando yo leía esto, en mi corazón, honestamente, no se dijo, ay, qué bueno que mencionó a unos a 30, porque ahí yo quiero estar. Era más fácil. Dame un fruto, esta yo la quiero tomar. Cristo nos está diciendo, bueno, escoge cuál fruto tú quieres. Bueno, esos de 100 son un poco religiosos, son como que demasiado ya, eso yo no quiero ser ese grupito. Yo tampoco quiero ser el de la mitad, o algunos dirán, sí, yo quiero ser esos de 60 porque voy a dejar unas cositas, pero otras cositas no. Y otros de los 30, bueno, con ir a la iglesia cuenta como eso. Mi vida no va a cambiar mucho, yo dejo ciertas cosas. No, se espera que tú al leer esto tú digas, yo quiero el 100 por uno.
Yo quiero el 100 por 1, Señor. Quiero que tú trabajes en mi corazón, que hagas esta obra, porque si tú me has cambiado, me has dado un nuevo corazón, no de piedra, pero de carne. Has puesto a tu Espíritu Santo que vive y mora en mí. Oh Señor, las áreas que yo no estoy dando el 100 por 1, cámbiame, Señor. Cámbiame. Si tú no has hecho esta oración, tú tienes que hacer esa oración diaria. Esa es mi oración. Ustedes algunos saben que desde diciembre acá, mi oración ha sido una intensa búsqueda de Dios, cámbiame más. No quiero desobedecerte más. Quiero honrarte a ti, quiero glorificarte a ti. ¿Qué más áreas de mi vida tú estás diciendo, no, Michael, no es por ahí? Señor, yo quiero aprender, quiero ser obediente a ti, quiero crecer, ser más como tú. Y esa es una oración de todos. No importa cuántos años tú lleves en la fe. No importa si tienes teología en tu cinturón, por así decirlo, años, eso no importa, es continuamente. Aquel que desea esta palabra sembrada es aquel que va a ser gobernado por esa palabra. ¿Y qué áreas de nuestra vida no están siendo gobernadas por la palabra de Dios? Tienen que gobernarlas y ser cambiados nuevamente. Por lo tanto, la fe verdadera en nosotros es obra de Dios, que nos permite ver la necesidad de Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Cristo para ser como Cristo. Por lo tanto, ¿quieres ser un creyente con una fe fructífera? Realmente pregúntate en este momento, ¿quiero yo ser un creyente con una fe fructífera? ¿O me sobra con decir que voy a la iglesia? Me sobra con decir, sí, yo conozco de Cristo, yo sé que Él es Cristo, pero ¿realmente quieres ser una persona que dé fruto? Lo primero que tienes que hacer es leer su palabra. Mira, esto es cristianismo básico, por así decirlo. Si tú no lees su palabra, no esperes crecer. Simple. ¿Sabes por qué? Porque cuando venga la exhortación de parte de la palabra de Dios, por medio de otros hermanos, incluyéndome a mí como tu pastor, si tú eres parte y miembro de Gracia o Gracia, tú no lo vas a recibir. No lo vas a recibir. Y te lo digo con todo mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque si tu corazón no ha sido suavizado por la palabra de Dios, ¿cómo tú esperas que cuando venga la corrección de parte de Dios a cada uno de nosotros, nosotros vayamos a decir, sí Señor, aquí estoy? Y lo que compartíamos hace poco es, ¿sabes cuándo este tiempo a solas con Él, diariamente en una búsqueda por Él, conocerle a Él, va a dar fruto? Él va a dar fruto diariamente, pero tú vas a ver que cuando esa palabrita que tú estudiaste diariamente por los años y Dios permite circunstancias en tu vida donde Él saque a luz algo y donde tú tengas que despertar a tu pecado que quizás habías ignorado, en ese tiempo se va a dar fruto si realmente estuviste estudiando la palabra de Dios, porque cuando esto venga tú vas a responder de dos maneras: o en negación y ceguera, porque es que no has estado estudiando la palabra de Dios, o en arrepentimiento de cambio genuino, porque el corazón fue suavizado por la palabra de Dios, que cuando vino la corrección de Dios, tú no tuviste otra cosa más que decir, Señor, perdón, okay, perdón, yo me someto a ti, yo me entrego a ti. Por lo tanto, para cerrar, escucha la palabra de Dios, por la gracia de Dios. Obedece la palabra de Dios por el poder de Dios. Responde bíblicamente a la voz de Dios, porque es la voz que te conoce, te quiere amar, te quiere cambiar. Que cuando venga la mentira de tu misma voz y decir, tú estás muy bien, están exagerando. Seguro el problema es ese señor que está allá al frente. En ninguno de ustedes, digo ya. Ese es el problema que está allá al frente. Es ella, es él. Cuando tú escuches esa vocecita, tú la calles. No. Cuando venga a susurrar la voz de Satanás y del mundo, tú la calles como Cristo la calló por medio de la palabra de Dios. Y tú te recuerdes a ti mismo que Cristo clama o grita a tus oídos y a tu corazón diciendo, tú eres mío, tú eres mía, yo te compré, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, no te dejaré, témeme porque te amo, obedéceme porque estoy contigo, escúchame porque mi gracia es mayor que tu pecado, y sígueme porque mi presencia poderosa vive en ti para que des fruto al 100 por 1. Que esa sea nuestra oración, y para eso hoy vamos a celebrar y recordar que es posible por lo que Cristo hizo en aquella cruz. Así que me acompañen a orar y pues vamos a compartir. Padre Dios, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por el regalo de vida, te damos gracias porque, Padre, conocer nuestro corazón
Solamente Cristo hizo posible el cambio en nosotros por gracia para seguir haciendo el cambio por gracia. Ayúdanos, Dios, en nombre de Cristo Jesús.